Continuando con la segunda parte del capítulo 2 del libro El despertar de la gracia en el liderazgo, un compromiso total por las misiones, escrito por el Dr. George Verwer. Es increíble que algunas iglesias que conocí hace 20 años nacieran de una nueva libertad del espíritu, con muchas nuevas ideas y estrategias, sean ahora más rígidas en ciertas maneras que las iglesias más antiguas que abandonaron en busca de la gracia, la libertad y la realidad. Si uno trata de confrontar a algunos de esos nuevos líderes en cuanto a esto, verá en sus actitudes que la historia vuelve a repetirse. ¿Acaso no tenemos 2000 años que prueban que Dios obra de diversas maneras? Misiones diferentes tienen estrategias diferentes, y hasta dentro de una misión o iglesia pueden existir tensiones y divisiones respecto a la estrategia y a los detalles de cómo se deben hacer las cosas. ¿Debemos ser tan dogmáticos en asuntos donde la Biblia no es clara? ¿No podemos aceptar que Dios obra de diferentes maneras entre grupos diferentes de personas? La obra de Dios es mayor que cualquier compañerismo u organización. Para realizar el trabajo necesitamos organizaciones que respondan a necesidades específicas. Por ejemplo, Dios le dio vida a Operación Movilización con un propósito específico: movilizar a la gente joven en Europa, Norteamérica y a continuación de todo el mundo. No alabamos las organizaciones ni las presionamos porque no estemos de acuerdo con todo lo que hay en ellas. Hay que evaluarlas en el contexto de su propósito específico y ser generosos al respecto. ¿Recuerdas que el mensaje de Filipenses 2 es que debemos considerar a otros como superiores a nosotros mismos? No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 4. ¿No deberían las aplicaciones prácticas de esto traer una revolución de amor y gracia? Esto significaría que, así como nos enfrascamos en los planes, las metas y las estrategias de nuestras propias organizaciones, como debe ser, por supuesto, nos volveríamos generosos y entenderíamos más la visión total de lo que estaba sucediendo y de la unidad del cuerpo de Cristo. Qué maravilloso sería el día si fuéramos a escuchar a líderes hablar de una manera positiva acerca de los planes. Cuán maravilloso sería escuchar escritores y artistas cristianos promocionen el trabajo de otras personas y no solo el suyo, llevando los libros y los materiales de otros a sus reuniones. Le doy gracias a Dios por los que ya hacen esto. La consideración de otros grupos e individuos como mejores que nosotros mismos involucraría más que solo hablar en su favor. Incluiría que un grupo se pusiera a la disposición de otro y lo ayudara de manera positiva con dinero, recursos prácticos, experiencia y oración. Aquí debemos mantener un equilibrio, pues es evidente que cada grupo misionero tiene su propia visión y sus propios métodos dados por Dios, y no debemos decir que existe unidad donde no la hay, ni asistir en esto cuando no es necesario. Tampoco hay que usar esto como pretexto y negar que las Escrituras nos exijan que nos consideremos los unos a los otros y que actuemos con gracia hacia los demás, como lo hace Dios con nosotros. Gracia donde hay un desacuerdo genuino. Por lo tanto, necesitamos un despertar de la gracia en la manera que hablamos acerca de otro, en la manera que informamos el progreso en el trabajo de llevar el Evangelio al mundo, en nuestro enfoque práctico del trabajo de los demás y en nuestra sensibilidad hacia las diferencias culturales y teologías de otros. Aún así, también necesitamos gracia dentro de los muchos debates genuinos en la Iglesia sobre la mejor forma de operar mientras trabajamos para llevar a cabo la Gran Comisión. Muy a menudo las formas alternativas de hacer el trabajo en las misiones se presentan como incompatibles, como uno u otro, en lugar de cualesquiera de los dos o ambos. Hay muchas de estas controversias y algunas se tratarán más adelante en este libro cuando analicemos los debates sobre el valor relativo de los misioneros a tiempo parcial y los de a tiempo completo, de si las misiones deben o no pedir dinero y de si enviar misioneros a los países occidentales o centrar los recursos en obreros nacionales. En todos estos debates mi ruego es por un enfoque del despertar de la gracia, que considere la manera en que otros hacen las cosas, que no compara ni controla, que no dice esta es la única manera, y que no juzga una organización fuera del contexto de su propósito específico. En caso de desacuerdo genuino, permitamos que haya una discusión amorosa y constructiva e incluso a veces una confrontación amorosa y constructiva. Seamos sinceros en cuanto a nuestras diferencias.
Como cristianos con un compromiso de llevar el Evangelio al mundo, desde luego que algunas veces tendremos desacuerdos genuinos. En algunas ocasiones habrá la necesidad de adoptar una línea dura. A veces deseo que los cristianos sean más inflexibles en asuntos tales como los 10 mandamientos, la doctrina de la salvación, solo por gracia y la necesidad de responder a la gran comisión, nada más por mencionar 3 ejemplos. Cuando la cooperación no es posible en los asuntos centrales, debemos tener la gracia para estar en desacuerdo con amor y luego seguir adelante con nuestro trabajo. En este punto, quiero analizar una determinada controversia en el mundo de las misiones a manera de ejemplo de cómo el enfoque en el despertar de la gracia y la generosidad podría ayudar a mostrar el camino a seguir. Se trata del desacuerdo sobre quién es el candidato más indicado para cierto tipo de trabajo misionero. En la iglesia actual existe una gran controversia por la palabra apóstol y por supuesto las iglesias y las denominaciones que utilicen este término deben hacerlo de manera en que se sientan guiados sin condenar a los que no lo usan. En algunos círculos solo se refiere a un número más o menos pequeño de personas muy dotadas y calificadas. Esta forma de pensar fomenta la idea de que solo deben considerarse los mejores candidatos para la obra misionera. Estoy muy de acuerdo con la práctica de seleccionar con cuidado a los candidatos para las misiones, pero la larga historia de la Iglesia muestra que Dios envía y usa a todo tipo de personas con una amplia gama de dones y talentos. Stephen Gaukroger, en su libro ¿Por qué molestarse con la misión?, dice: la historia de las misiones es una colorida historia de improbables héroes, caracterizados por la obediencia en un lugar de habilidad. Una vez tras otra, Dios confirma su palabra. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterio meramente humano, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. 1 Corintios, capítulo 1, versículo del 26 al 27. Las agencias modernas de misiones a corto plazo reciben a menudo personas de corta edad, sin ninguna verdadera experiencia misionera. En el campo de la consejería, el método usado por Jesús ha mostrado ser una de las mejores formas de producir líderes de la iglesia a largo plazo y misioneros de tales personas. Algunos aseguran que si tenemos un gran número de nuevos obreros, jóvenes en especial, no estarán calificados. Mi experiencia me ha mostrado, y me encanta testificar la verdad de esto, que Dios usa todo tipo de personas. Los libros como el Evangelio de los Andrajosos presentan esta idea y son bien recibidos por los cristianos en general. Pero lo triste es que cuando un andrajoso siente que Dios le está guiando a ser misionero, de repente encuentra que muchos comienzan a estar muy preocupados por el asunto de la calidad. A los 19 años de edad, yo era uno de esos andrajosos que Dios, de algún modo, guiaba y enviaba a México. Hoy en día, ¿por qué hay tantos que les echan un balde de agua fría a los jóvenes y a otros que quizás no sean apóstoles, según la definición de algunas personas, pero quieren salir y servir a Dios? De alguna manera el perfeccionismo se casó con el legalismo y ahora juntos estos dos pueden detener incluso al más sincero y celoso discípulo de dar los pasos de fe en el campo de las misiones. Martin Goldsmith, en su libro No te quedes parado, asegura: las misiones necesitan personas altamente calificadas, pero también necesitan buenas personas que quizá no tengan títulos universitarios ni sean profesionales. Las misiones desean trabajar entre la gente de todo tipo, así que necesitan obreros de todas las experiencias y los antecedentes. Los líderes mayores y más maduros, según cabe suponer, vamos a recordar que muchas de las presuntas personas de calidad de nuestra generación han quedado eliminadas de la batalla o han caído en pecados graves. En realidad, los grandes errores y los pecados que le causan sufrimiento al cuerpo de Cristo en forma difíciles de evaluar no suelen ser algunos de los inexpertos jóvenes en un viaje misionero a corto plazo que siguen un llamado a la movilización. Como pueblo de Dios, necesitamos ser más compasivos y preocupados por nuestra juventud. En lugar de condenar su música o la manera de vestirse, debemos atraerlos con gracia y amor. No debemos comparar lo que consideramos que son nuestros puntos fuertes con sus puntos débiles, sino más bien debemos enfrentar nuestros propios aspectos débiles de forma más realista y aprender a cubrir sus debilidades con amor. De esta manera, podemos comenzar a reconocer la tremenda energía y el compromiso que son capaces de aportar a la tarea de llevar el Evangelio a las personas necesitadas. En El despertar de la gracia, Charles Swindoll titula uno de sus capítulos «Cómo disentir con gracia y perseverar».
En muchos sentidos, esta es una descripción perfecta del enfoque que he estado tratando a fin de alentar las controversias al respecto en este capítulo y en los siguientes. Swidle dice: una de las características de la madurez es la habilidad para disentir sin ser desagradable. Eso requiere gracia. Es más, uno de los mayores logros de la gracia es manejar los desacuerdos con tacto. Swidle sigue citando Efesios capítulo 4 del versículo 29 al 32, palabras apropiadas para el final del capítulo sobre la necesidad para un despertar de la gracia en la obra misionera. Antes cité el versículo 32, pero ahora veamos todo el pasaje. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Mientras escribía este libro, comencé a leer Gracia Divina versus Condena Humana de Philip Yancey, ganador del premio Libro del Año que otorga la Asociación de Editores Cristianos. Te insto a que lo leas como parte de tu peregrinación a ser una persona con más despertar a la gracia.